Hola compañeros, mi nombre es Yelimar Pérez, estudiante del segundo semestre de la carrera Ingeniería Ambiental de la UNED y les voy a explicar unos ejercicios sobre cómo calcular el peso molecular de cada una de ellas. Pero antes de comenzar de cómo se calcula, les voy a explicar una serie de pasos antes de comenzar. Primero que nada, el primer paso es indicar el procedimiento que se debe ser empleado. El segundo es identificar la fórmula química de la sustancia. El tercer paso es determinar la masa atómica de cada elemento, obviamente que se obtiene en la tabla periódica. El cuarto paso es multiplicar la masa atómica de cada elemento por el número de átomos de ese mismo elemento. Es decir, ya sea 3, 2, 10, 11, etcétera. Y el último paso es simple, que sería sumar todas las contribuciones para obtener la masa molar total, es decir, gramos sobre mol. Ahora que ya expliqué esta serie de pasos, les voy a indicar o explicar cómo se calcula el peso molecular. Como podrán ver, el primer elemento químico que aparece obviamente es simple, es óxido de tungsteno. Obviamente el tungsteno que aparece en la tabla periódica es un elemento metal, más con el oxígeno, que es un elemento no metal. Para eso vamos a calcularlo. Como yo le expliqué en los primeros pasos, que sería primero determinar la masa atómica de cada elemento. Obviamente que se aparece en la tabla periódica. El tungsteno, que sería el primero, tiene el peso atómico que es de 183,84. Y el oxígeno, obviamente, es de 16. Ahora se tiene que multiplicar por el número de átomos. Obviamente el tungsteno es 1. El cambio con el oxígeno es 3. Después de sacar ya los números de los átomos de esas sustancias, ahora se multiplica. Obviamente, en la primera va a dar igual, 183,84. El cambio con el oxígeno da 48. Ahora se suman esas contribuciones. 183,84 más 48 da un resultado de 231,84 gramos sobre mol. Ahora les voy a explicar otros dos ejercicios. El siguiente es alcohol etílico, o también como se dice, etanol, que es CO2H6O. Obviamente que se está agregando otro elemento químico de la tabla periódica. Ahora tenemos que sacar el peso atómico de esos elementos químicos. El carbono es 12, hidrógeno 1 y oxígeno 16. Ahora se multiplica por el número de átomos. El número de átomos que aparece en el carbono es 2. El hidrógeno es 6. Y el oxígeno 1. Ahora se tiene que multiplicar. En el carbono da un resultado 12 por 2, 24. El hidrógeno 1 por 6, 6. Y oxígeno 16 por 1, 16. Se suman esas contribuciones y da un resultado 46 gramos sobre mol. Y el siguiente ejercicio es acetona, que es C3H6O. Igual como se tiene que hacer como las primeras anteriores, se saca el peso atómico. El carbono 12, hidrógeno 1 y oxígeno 6. Ahora se tiene que multiplicar el número de átomos. Obviamente el carbono cambió el número de átomos y ese número que aparece en el carbono es 3.
El hidrógeno, el número de átomos es 6. Y el oxígeno es 1. Ahora se multiplica. El carbono, 12 por 3 da 36. Hidrógenos, 1 por 6, 6. Y oxígeno, 16 por 1 da 16. Ahora se suma esas atribuciones. Al sumar, da un resultado 58 gramos sobre mol. Eso sería todo cómo se calcula el peso molecular de cada de esos elementos. Muchas gracias.